Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos de nuevo a mi canal, bien hallados todos de nuevo a esta que es vuestra casa, como siempre digo, la casa de Trufaul. Y hoy nos trasladamos a la Segunda Guerra Mundial, nos trasladamos al frente del Este. Hoy esto va para largo, para largo. El texto, señores, la División Azul en la campaña de Rusia, soldados españoles en el choque de Titanes. El autor, Carlos Caballero Jurado, realmente se curró aquí un texto impresionante. Yo, como siempre, lo he adaptado para yo poder irle o leerlo deprisa y que sea más ameno. Y es un texto que podéis encontrar, no en esta concretamente, pero en esta revista. Historia de la Guerra, que en este caso, pues en el último número os habla de los ases de los Stux, el Extocete en las Malvinas, estudios sociales de la guerra, el desembarco fallido de Dieppe y muchos otros temas que estoy seguro que, sobre todo si tenéis acceso aquí en España y os gustan estos temas, es una revista que realmente os va a gustar muchísimo. Os dejaré en descripción los datos por si os interesa tener más información sobre la editorial también, que es HRM, que hemos hablado algunas veces. Y sin más dilación, venga nenes, que empezamos con la División Azul en la campaña de Rusia. Hasta hace bien poco tiempo en España y en el resto de países de nuestro entorno, aquí en Europa, dominaba la interpretación de que la Segunda Guerra Mundial en el frente occidental, con sus teatros variados de operaciones de Europa y África septentrional, tenían o habían tenido todo el protagonismo a costa de infravalorar claramente lo ocurrido en el frente del Este. Es posible que además esta visión aún se mantenga en el público en general, ese público pues que no es como nosotros, que nos gusta la historia y nos gusta estudiarlo. Pero entre los aficionados al estudio de aquel gigantesco conflicto ya nadie puede dudar que si hubo un escenario que resultaría clave en la Segunda Guerra Mundial fue o tuvo lugar en el extensísimo frente del Este, donde dos ejércitos de proporciones colosales y extremadamente aguerridos iban a librar batallas que aún hoy en día pues no nos dejan que sorprender, no tan solo por su escala, sino por su dramatismo y por su altísima mortalidad. En una obra que se iba a convertir en un clásico, el historiador militar norteamericano David M. Glantz calificaría aquella guerra germano-soviética como un verdadero choque de titanes. En la Segunda Guerra Mundial, amigos, hubo muchos españoles que combatirían integrados en diversos ejércitos y en diferentes frentes, pero la única unidad militar que oficialmente ostentaba la denominación de española y que estaba íntegramente compuesta por españoles fue la División Azul, también conocida como División Española de Voluntarios o División 250. Formado por voluntarios animados de un anticomunismo visceral, se encuadró en el GER alemán cuando el Tercer Reich atacaría a la URSS en nombre de los que muchos europeos calificaron como cruzada contra el comunismo, aunque a día de hoy nadie ignora los propósitos colonialistas del liderazgo alemán con respecto al este eslavo, un propósito que no fue proclamado por la propaganda alemania de la época. Y esto, amigos, es un hecho que debe ser subrayado, ya que hubo voluntarios en todos y cada uno de los países europeos dispuestos a vestir el uniforme de Alemania para combatir al comunismo, e incluyo entre ellos a los rusos y demás nacionalidades de la ahora extinta Unión Soviética, en cifras muy superiores a los voluntarios reclutados en Occidente. El caso de España solo destaca por la rapidez en la que se iba a organizar la formación de voluntarios y por el tamaño inusitadamente grande que tuvo, lo que se explica porque la unidad española fue una consecuencia más de la guerra civil ocurrida aquí. Así pues, un total de unos 45.000 españoles, el contingente inicial más los relevos, acabó pasando por el frente del Este para tomar parte en la campaña militar terrestre más dura de la historia de la humanidad. Las guerras libradas sobre suelo ruso siempre, además, se caracterizaron por su dureza. Pero, la del gran coloso solo duraría un año. Y en la Primera Guerra Mundial, el oriental fue un frente secundario y los combates solo se iban a librar entre el 14 y el 17, aunque fueron tan dramáticos como para causar el mismísimo colapso del zarismo.
Y en la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, los combates en este frente se iban a alargar desde 1941 a 1945, en lo cronológico, y en lo geográfico se extendieron entre el Ártico y el Cáucaso, entre Moscú y Berlín. Es por ello que resulta evidente, o más que evidente, que el estudio de la presencia española en aquella campaña tiene un extraordinario interés dentro de los parámetros de la historia militar. Por desgracia, en España, casi siempre que se aborda el tema de la División Azul es para entrar en polémicas políticas e incluso ideológicas. Pero yo lo que me voy a ceñir, o el autor también lo hizo, es al mero análisis militar. Por fuerza, lo primero que sorprende es la rapidez con la que se organiza la fuerza expedicionaria española que se hizo en primer momento. Bastaron 15 días para reunir nada más y nada menos que 18.000 efectivos del contingente inicial, darles un primer encuadramiento y una somera instrucción antes de que salieran de España en dirección a Alemania. Una proeza organizativa y logística que solo se explica por el entusiasmo imperante en ese momento, dado su singular origen. Además, la mayor parte de la tropa estaba compuesta por civiles reclutados por la Falange, pero el personal de encuadramiento, desde los cabos al general, provenía directamente del ejército, aunque eran tan voluntarios como el resto. Se tardó en lograr una plena integración de elementos tan diversos y no faltaron tensiones militares y falangistas. Sin embargo, hay un hecho evidente. Al final, se logró. Y este es un dato fundamental en la historia de la División Azul, porque de haber estado compuesta esta por simples soldados de reemplazo, casi con total seguridad habría colapsado ante las terribles circunstancias imperantes en el frente del Este, como les iba a ocurrir a contingentes italianos y húngaros, por poneros un ejemplo. Pero si no hubiera contado con un encuadramiento profesional, si hubiera sido una simple formación miliciana, estamos todos seguros de que su destino habría sido otro y mucho más terrible. Señores, el frente del Este no era definitivamente un frente para aficionados. Otro dato fundamental es que en 1941 los alemanes no habían solicitado en ningún momento ni de ningún modo que se enviaran ningún contingente español a la zona. Los españoles no fueron carne de cañón entregada a los alemanes por la simple razón de que estos jamás reclamaron la presencia de soldados españoles. Creían firmemente en poderse bastar por sí mismos. Pero una vez en el frente del Este fueron bastantes los alemanes que expresaron además sus opiniones despectivas hacia los españoles. Ejemplos elocuentes de una extensa y profunda hispanofobia largamente gestada en los países germánicos. Pero se trató de pura palabrería. El hecho incuestionable es que la División Azul nunca se retiró del frente. Siempre cubrió su sector de primera línea y cuando regresó a España en diciembre de 1943 fue debido a que la situación estratégica global lo hacían aconsejable para España e incluso para Alemania. Y dejadme que os haga una comparación para que podáis entender más claramente, los que no estáis tanto puestos como yo o como algunas personas pues que puedan estar leyendo esto que os estoy diciendo, lo que os estoy diciendo. La Legión de Voluntarios Franceses, el equivalente a nuestra División Azul del país galo, del país que nos linda en la parte norte de España, estuvo una semana en primera línea en el frente del Este, y fue en diciembre del 41. Y después acabaría en el 44, pero solo sería empleada en la lucha contra los partisanos, o sea, en retaguardia, ya que su eficacia o eficiencia como fuerza de combatiente era prácticamente nula. Y en el caso de Italia, pese a las grandes carencias de efectivos alemanes tras Stalingrado, la Wehrmacht optó por repatriar a todo lo que quedaba del octavo ejército italiano por considerar que las unidades que lo integraban eran más un peligro que una ayuda. En el caso de los rumanos, durante bastante tiempo, numerosos efectivos de esta nacionalidad solo serían empleados en misiones secundarias como, por ejemplo, la protección de las costas. Pero, en cambio, hay que repetirlo, la División Azul estuvo alejada, digamos, de primera línea tan solo cuando sería trasladada de sector y cubriendo sectores, además, de interés estratégico, claves.
Por eso no puede extrañarnos que la única condecoración creada por la Wehrmacht para premiar a los miembros de un contingente extranjero fuera precisamente la que se iba a otorgar a los españoles, en un frente además como el del Este, donde luchaban, me ciño digamos ahora al bando alemán, hasta 4 grupos de ejércitos, numerosos ejércitos, decenas de cuerpos de ejércitos y centenares de divisiones. La española sería, en definitiva, una aportación modesta. Una división de infantería con tracción hipomóvil, ni más ni menos, que eso sí, cumplió su papel de una manera más que notable. El enemigo, señores, jamás logró perforar sus filas. Pudo hacerlas retroceder muy pocos kilómetros, pero jamás, y repito, jamás se rompieron. Glantz ha afirmado que la Segunda Guerra Mundial tiene 4 batallas decisivas. Sí, señores, 4. Todas ellas libradas en el frente del Este. La de Moscú, otoño de 1941, invierno del 42, demostraría que la Wehrmacht ya no podía ganar la Segunda Guerra Mundial encadenando cortas Blitzkrieg. La de Stalingrado, en otoño del 42, invierno del 43, evidenciaría que los alemanes ya no podían ganar la guerra en modo alguno. La de Kursk, en verano del 43, que el Tercer Reich iba a perder la guerra, y finalmente en verano del 44, cuando la División Azul ya no estaba en Rusia, la Operación Bagration, que iba a revelar que la derrota alemana iba a ser completa y catastrófica. Ninguna de estas batallas se libró en el sector donde estuvieron los españoles, que siempre quedaron encuadrados en el grupo de ejércitos norte. Como son esas 4 batallas las que concentran la atención del público, se produce una falsa impresión de que el sector septentrional del Frente del Este era un lugar, digamos, marginal, irrelevante, y la División Azul estuvo, por tanto, en un lugar sin trascendencia. Y eso se trata, señores, amigos, compañeros, de un error colosal. Y 2 fueron los sectores donde combaterían los españoles. El primero, el del río Voljov, en torno a la ciudad de Novogrod, y el del cerco y posterior asedio de Leningrado, actual San Petersburgo. En el primer caso hay que recordar que esa ciudad es la cuna de Rusia. Los españoles debían ignorar prácticamente todo, si no todo, sobre ella, así que quedaron muy sorprendidos ante el bellísimo monumento que existía y existe en su Kremlin para conmemorar el milenario de Rusia. Desde Novogrod había partido Alejandro Nevsky para derrotar a los caballeros teutónicos en la decisiva batalla del lago Peipus. De hecho, Alejandro, duque de Novogrod, libraría a Rusia de la amenaza de los suecos, los lituanos y los caballeros teutónicos, y por ello es esencial en la historia rusa. Cuando la guerra germano-soviética se vislumbrara en el horizonte, allí en el 38, las pantallas de toda la URSS proyectaron una película soberbia, Alejandro Nevsky, dirigida por un genio de la talla de Sergei Eisenstein. Y todo esto que os digo viene a cuento porque Novogrod era para los rusos una ciudad que nunca estuvieron dispuestos a ceder, algo parecido a Stalingrado. A los alemanes les costó durísimos combates el hacerse con el casco urbano de la urbe, pero el ejército rojo se mantuvo siempre a muy pocos kilómetros de ella, vislumbrando en el horizonte las doradas cúpulas de su catedral, la de Santa Sofía, y siempre dispuestos a liberarla de la ocupación extranjera en cuanto tuvieron la más mínima ocasión para ello. Sin embargo, mientras estuvo guarnecida por los soldados españoles de la División Azul, no pudieron jamás lograrlo en ningún momento. Hay además que añadir que a esa importancia, digamos, simbólica que une la de Novogrod, se había convertido esta en un trascendental nudo de comunicaciones. La importancia histórica y simbólica de Leningrado, o San Petersburgo, la actual, era y es más que obvia para todo el mundo, pues además de ser la capital de Rusia, durante muchos siglos había sido la cuna de la revolución comunista soviética. Y en este caso basta por señalar que la División Azul se la destinó dentro del perímetro del cerco, o sea, el sector clave. ¿Es esta quizás una afirmación caprichosa?
No, amigos, en absoluto. Basta con echarle una ojeada al trazado de estas líneas del cerco para observar que a los españoles se les asignaría el único lugar donde los soviéticos habían logrado una cierta penetración en el pasado, por lo que aparecía un llamativo bucle hacia el interior del espacio ocupado por los germanos. Se trataba, amigos, del sector de Krasnivor, el famoso sector de Krasnivor, por el que los españoles iban a tener que combatir muy duramente. ¿Pero por qué no se libraron en el sector de Grupo de Ejércitos Norte las batallas más decisivas o las que se parecieron más a las que librarían en el Grupo Centro o el Grupo Sur? Y es que, amigos, la geografía tiene mucho que ver. Y aunque casi no hay manera de poder evitar que en el frente del este uno pueda utilizar la expresión la estepa, al hablar del paisaje en la que se encontraban encuadrados el Grupo de Ejércitos Norte y, sobre todo, los españoles, no hay ni un palmo de ella, no existe. Se trata, por el contrario, de una constante sucesión de bosques extremadamente densos y extensísimas zonas pantanosas. No es un escenario, además, que permita, digamos, para que lo entendáis, el movimiento de grandes masas acorazadas y, sobre todo, campo a través. La única forma de progresar es ciñéndose a las pocas vías que existen de comunicación de trazado moderno, de un trazado que pueda sostener el peso de un carro de combate, por ejemplo. Por eso, los alemanes del Grupo de Ejércitos Norte lograron importantísimos éxitos defensivos una vez tras otra, semana tras semana y mes tras mes. Y no sería hasta enero de 1944 cuando sus líneas finalmente colapsaron. Pero esas líneas habían sido sometidas a unas grandísimas, repito, grandísimas presiones durante muchos años. Y no tan solo por el valor simbólico que cabía atribuir a Novgorod o Leningrado, actual San Petersburgo. Expulsar a los germanos de la Rusia septentrional tenía importantísimas consecuencias estratégicas. Haría no tan solo que Finlandia abandonara el bando del eje y dara acceso al Báltico, impediría la importancia, el perder la importancia del comercio del hierro de este país por parte del Tercer Reich, y que además era un elemento totalmente clave en la economía de guerra teutona, sino también políticas, ya que en 1940 Stalin había aprovechado la ocasión que le ofrecía, digamos, el enfrentamiento entre el Tercer Reich y los aliados occidentales para adueñarse, si lo recordáis, de las 3 repúblicas bálticas, ahora bajo ocupación alemana. Cabía el peligro de que el movimiento que allí imperaba, nacionalista, en esos países, se fortaleciera demasiado, así que para Stalin era vital hacerse con el control de ellas cuanto antes. Y os puedo asegurar que ese no era un tema baladí. Es significativo, además, y digno de ser resaltado, que incluso tras ser expulsado de ese territorio, el Ejército Rojo mantuvo organizados y operativos cuerpos de ejército, señores, cuerpos de ejército en Estonia, Lituania y Letonia. Ni por un momento se pensó en permitir a esas repúblicas que se salieran de la URSS, y la forma mejor para lograrlo, era reconquistarlas cuanto antes de las garras germanas. Tras un acelerado proceso de reclutamiento en España, primera mitad de julio de 1941, y un corto proceso de equipamiento e instrucción en Alemania, segunda mitad de julio-agosto, la División Azul realizó a pie y con sus medios hipomóviles, como todas las unidades germanas de su tipo, una larguísima marcha de aproximación al frente, además desde Polonia Oriental a través de Lituania, Bielorrusia y Rusia, septiembre y primera mitad de octubre. Borrachos de orgullo por las espectaculares victorias que habían cosechado en septiembre del 39 y el verano del 41, muchos alemanes consideraron superflua e innecesaria la presencia de los españoles, y no fueron pocos los que, además, los vieron bajo los más rancios clichés hispanófobos que había fomentado el luteranismo y que ahora reverdecían al calor de las teorías racistas, haciendo comentarios despectivos al respecto.
Y el momentáneo estancamiento del avance alemán sobre Moscú y la grave crisis en que en ese instante se vivía en el grupo de ejércitos norte, donde los soviéticos estaban realizando una poderosa ofensiva para liberar Leningrado del cerco recién establecido sobre la ciudad, impusieron un inesperado cambio de rumbo al contingente español. Para su sorpresa total, estos además fueron llevados hasta Novogrod, donde el grueso de sus efectivos ya estaba desplegado para el 15 de octubre. Pese al terrible desgaste que había sufrido la Wehrmacht, el alto mando alemán consideraba a su enemigo, el Ejército Rojo, pues que debía estar mucho peor de lo que parecía, o al menos que estaba al borde de la agonía. Así que con un optimismo que a día de hoy solo puede hacernos que sorprendernos, organizaría la que se suponía iba a ser la última ofensiva. En el sector del río Voljov, al que acababan de llegar los españoles, se trataría por un lado de cruzarlo para avanzar sobre Tibjin y desde allí a la frontera ruso-finesa desde el Ládoga y el Ónega. Esto hubiera permitido además que el cerco de Leningrado fuera absoluto al impedir las comunicaciones fluviales con la urbe, y por otro lado en avanzar desde Novogrod sobre Borovichi, más que nada para cubrir el extremo izquierdo del flanco de las tropas que iban a lanzarse sobre Moscú. Apenas llegada a Novogrod y sus aledaños, la División Azul debía haberse lanzado a la ofensiva hacia el este. Pero nada salió absolutamente como se había planeado. A los alemanes el avance sobre Tibjin se les hizo muy penoso y aunque ocuparon finalmente la ciudad, nunca llegaron a sobrepasarla. Para reunir tropas sobre las que avanzar sobre este eje, tuvieron que cancelar la operación sobre Borovichi, en la que además la División Azul iba a participar o iba a poner ahí potentes efectivos alemanes también. Los dos regimientos españoles, el 262 y el 263, reunidos en Novogrod para avanzar sobre Borovichi a través de Emsta, se quedaron finalmente en sus posiciones. En cambio, el regimiento 269, que ocupaba el ala septentrional del despliegue español y el que había cruzado, el único que había cruzado el Voljov para realizar una operación de distracción de los efectivos soviéticos enfrentados a los regimientos 262 y 263, a la vez que para enlazar a los alemanes hacia Tibjin, se encontró con que iba a tener un papel protagonista librando combates sorprendentemente violentos por lo que eran, o por lo que solo eran, miserables aldechuelas. Stinto, Tigoda, Murevinsky y Nikitino. Pero es que, como ya os he señalado, los rusos no estaban dispuestos en modo alguno a que nadie les desplazara de ese sector desde el que esperaban, además, liberar Novogrod cuanto antes. Más al este, una potente fuerza germana que había avanzado con el mismo propósito de desbordar a las tropas soviéticas aglutinadas en el frente de Novogrod, nunca pudo pasar de otra aldea de aspecto insignificante como la de Posad. Y cuando finalmente la ofensiva sobre Borovichi se canceló y las tropas alemanas de Posad pasaron a unirse al esfuerzo sobre Tibjin, dejaron aquella aldea en manos españolas. Aunque muy alejada además de las líneas de la División Azul, era difícil el guarnecer, e imposible además de apoyar con medios pesados a la división. Durante todo un mes, desde los primeros días de noviembre hasta el 7 de diciembre, los españoles iban a tener que luchar con uñas y dientes por ese enclave, además de las otras aldeas antes citadas, más próximas al Voljov. Lo que suponía esto es que iba a ser el inicio de una fácil ofensiva que se convertiría finalmente en una agónica defensa que, para mayor dificultad, se tuvo que librar en medio de un crudísimo invierno. Pero por mucho que algunos divisionarios se preguntaran qué sentido tenía defender a toda costa y con las terribles bajas que estaban sufriendo aquellas miserables aldeas, al mando español sí que era consciente de lo que se estaban jugando, de lo que había en juego. Y es que si los españoles en ese momento hubieran retirado
o se hubieran retirado de sus posiciones de partida al oeste de Voljov, los soviéticos hubieran entrado en tromba para infiltrarse en la retaguardia de las tropas alemanas que habían conseguido avanzar hasta Tivjin. Así que hubo que esperar a que los alemanes finalmente o formalmente dieran a las tropas propias, las germanas, la orden de retirarse, para que el mando de la división española hiciera lo propio, eso sí, los días 7 y 8 de diciembre. La unidad española había pagado un altísimo precio. Contaba con 9 batallones de infantería encuadrados en 2 regimientos y otro autónomo. 4 de ellos, el primero y el segundo del regimiento 269, el tercero del 263 y el autónomo batallón de reserva 250 habían sufrido tan graves pérdidas que lo normal hubiera sido retirarlos del combate. Los soviéticos estaban, lógicamente, eufóricos, y además, literalmente. Era la primera vez que lograban una victoria de ese nivel sobre la Wehrmacht, que hasta esa fecha jamás había tenido que devolver tanto territorio a los rusos. Así que, casi sin solución de continuidad, el mando soviético decidió aprovechar aquella situación de debilidad del grupo de ejércitos norte y rebasar finalmente Voljov hacia el oeste con el propósito de aparecer a la espalda de las tropas alemanas que estaban aún asediando Leningrado. Como el grupo de ejércitos del centro estaba al borde del colapso, no cabía esperar ayuda alguna para el grupo de ejércitos norte. Había que lanzar, eso sí, operaciones de tanteo a lo largo de todo el Voljov para detectar los puntos débiles del dispositivo que tenía establecido la Wehrmacht. Atrapados por su propia propaganda, que les aseguraba que la División Azul estaba compuesta tan solo por señoritos fascistas y criminales sacados directamente de las cárceles, estas operaciones de tanteo realizadas en el último tercio de diciembre de 1941 fueron especialmente intensos a lo largo del sector español. La sorpresa para los soviéticos fue completa porque aunque los combates se lanzaron contra los sectores de la ribera del Voljov, que ocupaban los muy debilitados batallones que habían luchado al este del río, fueron un completo fracaso y la respuesta española fue contundente y enérgica. Los soviéticos tomaron nota. No volverían a intentar romper las líneas españolas y, de hecho, cuando cruzaron el río Voljov para establecer una cabeza de puente al oeste del río y lanzarse después profundamente adelante, girando hacia el nordeste en dirección a Leningrado, no lo lograron a través de las posiciones españolas, sino a través de las unidades alemanas situadas más al norte. Y creo que es importante repetirlo. No lo lograron a través de las posiciones españolas, sino de las unidades alemanas situadas más al norte. Y esto es historia, señores. Y consiguieron otro éxito parecido al sur de la División Azul. A principios de enero del 42, los soviéticos no solo cruzarían el Voljov, sino que al sur del lago Ilmen, lago además que bañaba la ciudad de Novgorod, romperían las líneas alemanas y se precipitarían hacia la estratégica ciudad de Strarja rusa. A la sazón, los españoles estaban encuadrados en el 38º cuerpo de ejército alemán y el necio de su comandante en jefe, von Chapius, no dejaba de bombardear al alto mando con informes extremadamente negativos sobre los españoles. Un ejemplo claro de lo que os estoy diciendo y de la miopía que pueden causar las ideas preconcebidas es que aseguraba que en caso de ataque los españoles se iban a colapsar, iban a abrir un hueco en sus líneas, por lo que era urgente relevarlos y mandarlos a retaguardia. Alarmado por estas ridículas diatribas, el alto mando germano había puesto en marcha hacia el sector ocupado por los españoles una de sus divisiones de infantería, concretamente la 81. Ocurriría exactamente lo contrario, pues los soviéticos lograron tremendas perforaciones al norte y al sur de los españoles, pero no avanzaron ni un palmo, como este de mi mano, por donde se encontraban estos, los de la División Azul. Muy pronto los alemanes tuvieron que pedir la intervención de los españoles, fijaros cómo cambian las cosas, para que les ayudaran en los sectores vecinos y así, en la primera mitad del mes de enero, los españoles participarían en 2 operaciones que iban a resultar decisivas.
Y al norte de su sector, en la zona guarnecida por la 126 División, los soviéticos habían cruzado el río por varios puntos y uno de ellos era Teremez. Era uno de los mejores trampolines para avanzar en dirección oeste, algo que también estaba ocurriendo más al norte, donde los soviéticos acababan de cortar la vital carretera Novogrod-Chudovo en Maizhny Bor. Pero en Teremez los soviéticos nunca consiguieron apartarse de las casuchas de la ribera del río. En gran medida fue porque el batallón, el segundo batallón del 269, bueno, ya sé que esto siempre lo digo mal, pero 269avo, agregado a la vecina 126 División Alemana, lo impidió a costa de ser aniquilado casi por completo. Prácticamente a la vez, una compañía española recién creada, la de Esquiadores 250, realizaría una épica operación al cruzar el lago Ilmen. La misión asignada era ayudar a una guarnición que estaba cercada a la ribera meridional de ese lago, en concreto en el pueblo de Svat, y en realidad, y debido a que les fue imposible llegar a Svat por las condiciones imperantes en el lago, los esquiadores españoles aparecieron al norte de Starja Rusa y se convirtieron en una inesperada vanguardia de la 81 División, que a punto de llegar a Novogrod para relevar a los españoles, tuvo que ser desviada con urgencia hasta o hacia Starja Rusa. Mientras la 81 División aparecía a los españoles, junto a contingentes de voluntarios letones, les correspondió el atacar el flanco de los rusos que trataban de desbordar por el norte de la ciudad, o de la citada ciudad rusa. La compañía de esquiadores 250 se ofreció, se ofrendó en un auténtico holocausto para cumplir esa misión. Y los alemanes se sintieron tan impresionados por ese hecho que su opinión sobre los españoles a partir de ese momento iba a cambiar de forma radical. Los rusos acabaron cercando a un importante conjunto de tropas alemanas al este de Starja Rusa, Bolsa de Demiansk, para el que no conoce la historia, pero aquella ciudad no cayó en manos soviéticas, señores, y una parte del mérito corresponde, como no, a los españoles. En febrero y julio, o entre febrero y julio del 42, los alemanes tuvieron que contener primero y liquidar después la peligrosa penetración lograda en el Voljov. Y la elástica doctrina defensiva alemana no veía, además, con demasiada preocupación el que el enemigo perforara sus líneas siempre y cuando esa perforación o penetración fuera a nivel local, con poca anchura y que el dispositivo propio de defensa quedara intacto, sólido, o tuviera pues una serie de búnkers de apoyo para saturar o parar esa penetración, finalmente embolsando al enemigo. En el caso del Voljov, la División Azul cumpliría a la perfección ese papel, impidiendo que la penetración soviética ampliara su extensión. Y no solo no permitió que el enemigo no atravesara jamás sus líneas, tal y como estaban dispuestas en enero del 42, sino que después, desde febrero hasta julio, extendería estas de manera constante hacia las líneas norte, de cara a la cabeza de puente enemiga, en la ribera occidental del río, relevando una tras otra las posiciones de las unidades alemanas, y tampoco en ninguno de esos sectores, que fue agregando a su ya muy extendido despliegue, nunca jamás el enemigo pudo romper sus líneas. Y no fue porque además el Ejército Rojo no lo intentara una vez y otra vez y otra vez de manera denodada, sino porque pues no pudo, no hubo narices, no pudieron sobrepasar a los españoles, especialmente en Sapolje. Tal y como venía preveyendo, o tal como dictaba la doctrina alemana de defensa, las tropas soviéticas que habían cruzado el Voljov acabarían cercadas. Si bien es cierto que la cabeza de puente que habían logrado en la ribera occidental, ya de ahí nunca se pudo expulsar a los soviéticos. Pero todos los efectivos situados al oeste de la carretera Novogrod-Chudovko acabarían, como os he dicho, cercados. Durante meses se hubo que combatir para perimetrar esa penetración y embolsar los efectivos enemigos que habían podido internarse. Y después, para liquidar esa bolsa, diversos batallones españoles, en distintos momentos,
colaboraron activamente con unidades alemanas, logrando algunos importantes éxitos como el rescate de la guarnición alemana asediada en el pueblo de Malsamoche. Por cierto, en esas operaciones contra la mal llamada Bolsa de Voljov, los españoles lucharon junto a otras formaciones de voluntarios anticomunistas extranjeros, como por ejemplo los holandeses y los belgas flamencos. Y de cara a verano del 42, como todos sabemos, la Wehrmacht proyectaría avanzar sobre el Cáucaso y hasta el Volga. Pero también alguna operación secundaria que tendría un importante efecto propagandístico fue encomendado a los españoles tras, digamos, la conquista de Leningrado. Una misión que sería encomendada al mítico von Manstein. La División Azul ya tenía un buen merecido prestigio, así que abandonó el frente del río Voljov y en septiembre fue desplegada al sur de la gran ciudad rusa, presta a tomar parte de aquel asalto. Pero no hubo ocasión para ello, ya que el Ejército Rojo lanzó una potentísima ofensiva en la ribera meridional del Ládoga para finalmente liberar la ciudad. Liberar la ciudad que nunca consiguió por... bueno, bastante suerte, porque aunque fue rechazada, consumió todas las reservas germanas reunidas para atacar Leningrado. Para octubre ya cabía dar la ofensiva sobre Leningrado por cancelada y en noviembre dos hechos cambiaron el curso de la guerra. Una es Stalingrado, que quedó ahí pues cercado, como todos sabéis, el sexto ejército alemán, el cual comenzaría una larga y angustiosa agonía, y los norteamericanos desembarcarían en Marruecos y Argelia. Esto último no era un grave problema para Alemania, pero sí para España. Eufóricos de nuevo por sus éxitos en el Volga y el Don, los soviéticos plantearon acabar con el cerco de Leningrado y liquidar absolutamente con todo el grupo de ejércitos norte. Lo primero casi lo logran y en enero abrieron un estrecho pasillo al sur del Ládoga para conectar con, o por tierra, perdón, con esa ciudad y el resto de Rusia. Un batallón español enviado como refuerzo a los alemanes en esas durísimas batallas al sur del Ládoga. El nuevo segundo del 269º pues fue virtualmente aniquilado tras una semana de sangrientos combates, pero lo peor estaba por llegar, ya que en febrero pues una bien meditada operación soviética con importantísimos efectivos debía poner en jaque a dos ejércitos alemanes al completo que integraban el Grupo Norte, el 18º y el 16º, provocando el colapso de esta unidad y logrando efectos parecidos a los ya alcanzados en el río Volga y en el río Don. Pero en aquellas latitudes septentrionales, elementos clave o un elemento clave para romper esas líneas de la División Azul de Leningrado, pues sería, pues de nuevo, que los soviéticos acabarían pagando con creces su propia propaganda, su propia estupidez, que insistía en afirmar que la División Azul, aparte de los señoritos, los criminales de derecho común, estaba compuesta por españoles antifascistas deseosos de desertar. El 10 de febrero del 43, la División Azul iba a librar la batalla más dura que había peleado el ejército español hasta ese momento, en el siglo XX, y además con mucha diferencia. Fue un diluvio de fuego como jamás se había experimentado en España o ningún soldado español, con una inmensa masa de soldados enemigos perfectamente apoyada por carros de combate y aviación que se lanzaron sobre un frente extremadamente estrecho. Y en menos de 24 horas la División Azul perdió un tercio de sus efectivos. Y en las semanas siguientes hubo que reconstruir casi de la nada dos batallones del regimiento 262, de los batallones 262 y del 269, el batallón de reserva, el batallón de zapadores, el grupo de exploración, el de antitanques y dos de los grupos de artillería. Pero los soviéticos no lograron ni remotamente lo planeado en aquella jornada, ya que la acerada defensa española, en la mejor tradición numantina, quebró toda ambición ofensiva. Tras tan terrible castigo, los españoles tuvieron que ceder el sector de Krasnivor a tropas alemanas. Pero lo decisivo, el haber quebrado la ofensiva del Ejército Rojo, fue
enteramente mérito suyo. Y como detalle poco conocido y muy interesante es que para que esta batalla tuviera más aspecto singular hay que señalar que durante el transcurso de esta, soldados estonios y noruegos combatieron codo con codo, brazo con brazo, espalda con espalda, junto a los soldados españoles. Desde febrero hasta octubre del 43, la División Azul se concentró en mejorar sus posiciones defensivas por si el enemigo volvía a intentar perforar el frente por su sector. Es muy dudoso de lo que hubieran logrado dada la densidad que llegarían a tener estas posiciones ahora sobre un frente muchísimo más estrecho. Pero el problema para la División Azul ya no estaba en Rusia, sino en el Mediterráneo, como os he dicho. Y en mayo del 43 los germano-italianos se rindieron en Túnez. Que los aliados occidentales cruzaran el Mediterráneo hacia el norte era tan solo una cuestión de tiempo. España, además, era uno de los objetivos posibles, y que no estuviera en guerra con los occidentales no significaba nada. Tampoco lo había estado la Francia de Vichy, y se la había atacado en Marruecos, Argelia y Túnez. La lógica estratégica había impuesto la retirada de la Blau del Frente del Este ya en noviembre de 1942 y desde luego, sin la menor duda, en mayo del 43. Pero el fanático compromiso anticomunista de miembros de la División Azul hizo que en definitiva aguantaran allí hasta octubre del 43, cuando llegó finalmente la orden directa de Madrid de repatriación. Este proceso de vuelta a casa acabó finalmente en diciembre y durante algunos meses más hasta abril del 44, aun cuando en el Frente del Este su modesta sucesora fuera la Legión Azul. Como hemos visto, la Legión Española cumplió perfectamente con lo que cabía esperar de una unidad de su tipo. De hecho, la eficacia con que cumpliría sus misiones demuestra lo absurdo de las teorías puestas en juego por la propaganda política, que hablan de una unidad compuesta por reclutas más o menos forzados a ello. De haber sido así, la División Azul, sin lugar a dudas, habría tenido centenares de desertores, miles de sus hombres se habrían dejado coger prisioneros y habrían estallado toda clase de motines un día y otro también. Los desertores, señores, no alcanzaron al centenar sobre los efectivos totales de 45.000. Los prisioneros no llegaron a ser nunca más de 500 y jamás hubo ningún motín. Por el contrario, los 5.000 muertos padecidos y las 2.500 cruces de hierro otorgadas nos hablan de una unidad altamente motivada, una de las mejores fuerzas de combate que haya tenido jamás el ejército español. Una historia que creo que merece ser contada mucho más allá de lo que os he contado yo, con mucho más detalle y con muchísimos menos prejuicios. Y sobre todo, como siempre os digo en este canal, políticos. La política no cabe en estas historias. Se movieron por lo que se movieron. Y punto. Repito, el texto es de Juan Carlos Caballero Jurado, que es un historiador y docente y que hace relativamente poco acaba de publicar el libro de La División Azul desde 1941 a la actualidad, y que la editorial La Esfera de los Libros pues ha publicado en este 2019. Espero, como siempre, que os haya gustado, que os haya encantado. El mérito, yo solo lo he leído, el mérito, es de Carlos Caballero Jurado. Si os interesa más, os pondré alguna foto del libro de este señor. Y sin nada más que añadir, hoy en un vídeo bastante largo y con más de 23 vídeos separados unos de otros, me despido no sin antes daros las gracias a todos por seguir este canal, por seguirme a mí, por los generosos mensajes que me dedicáis, que me procesáis. Y nada, lo que os digo siempre, gracias por estar aquí, gracias a los nuevos subs, a los antiguos, al núcleo duro, y nos vemos muy prontito con estos nuevos e interesantes temas que os he anunciado en comunidad. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!